Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 27 y versículo 3. Dice la escritura, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. También, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 9, y leamos desde el versículo 24. Juan capítulo 9, versículo 24, dice la escritura. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo, ya os lo he dicho y no habéis querido ir. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Mateo capítulo 23, versículo 1. Mateo capítulo 23, versículo 1. Dice la escritura, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden, perdón, los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y vamos a leer el versículo 14, 12, 13, perdón, 13. Dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ah, quería leer estas escrituras de la palabra de Dios por algo que esta semana ocurrió con respecto a un hombre inconverso que lucha con la drogadicción. Y este hombre escribió diciendo que había recaído otra vez, que pues en su recaída ese hombre
estaba hablando muchas cosas que eran incoherentes, pero aún así este hombre tiene, creo yo, el deseo de ser ayudado por Dios y me hacía pensar qué tan religioso soy yo y qué tanto realmente eh, como qué de corazón de un pastor hay en mí, pero también qué hay en otros que decimos que somos creyentes. Y el primer pasaje que comenzamos leyendo en Mateo capítulo 27, a mí siempre me ha llamado la atención desde que pude leerlo con algo de atención y estudiándolo no a profundidad, pero un poco. Y es el caso de Judas. Y algunos dirán, pero pues Judas no es creyente. Pues claro que no, Judas no es, ni era, ni fue creyente. Pero la cosa es que Judas entendió que él había hecho algo incorrecto, que había hecho algo malo, que él había entregado al Señor Jesucristo y que por sus acciones el Señor Jesucristo iba a ser llevado a la muerte. Y este hombre acude a quienes, pues a los líderes religiosos de la nación de Israel. Y él va a estos hombres tal vez con la esperanza de recibir de parte de ellos algún consuelo, de recibir de parte de ellos algún consejo. Pero estos hombres, lo que le dicen cuando él dice, versículo 4, yo he pecado entregando sangre inocente. Y ellos sabían exactamente a qué se refería él. Ellos sabían exactamente porque ellos le habían pagado a Judas para que entregara al Señor Jesucristo. Pero yo no sé si cómo era el corazón de Judas, pero yo me preguntaba dos cosas especialmente. Y la primera cosa que me preguntaba es, ¿qué hubiera sido de Judas si hubiera ido delante del Señor Jesucristo con estas palabras? Si él hubiera acudido a aquel que debía haber acudido, si él hubiera dicho al Señor Jesús, yo he pecado y le he traicionado, lo he entregado a la muerte. Pero es muy diferente el corazón del Señor Jesucristo al corazón del ser humano. Muy diferente el corazón del Señor Jesucristo al corazón de estos hombres. ¿Saben qué dicen los hombres? ¿Qué nos importa a nosotros? Arrégleselas como pueda. Allá tú. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Saben que lamentablemente, y quiero decirlo con mucho cuidado, solamente es lo que yo he visto durante años de caminar con el Señor en el pueblo de Dios, que a veces pareciera que hubiera mucho fariseísmo en el liderazgo de muchas asambleas locales y no tiene nada que ver con esta asamblea local, quiero aclararlo. Pero ¿cuántas veces creyentes que han fallado, que han pecado, que han caído, van delante de sus ancianos con tristeza en su corazón, con lágrimas en sus ojos, arrepentidos de verdad delante de Dios y no reciben de parte de sus líderes ninguna ayuda, ningún consuelo, no reciben sino la disciplina, que a propósito, y comencé hablando de una cosa, pero quiero meterme en otra. Cuando se habla de disciplina en el pueblo de Dios, la disciplina es para restaurar, no para destruir. No es para destruir al que ha caído. Alguno me dirá, pues no saque de contexto las escrituras, no tiene nada que ver Judas con un creyente. Pues claro que no, pero estoy hablando de la actitud de los fariseos con respecto a la necesidad de un hombre. Se supone que ellos estaban puestos de parte de Dios para guiar espiritualmente a la nación de Israel,
para guiar espiritualmente al pueblo. Pero como ellos mismos no tenían a Dios, como ellos mismos habían rechazado abiertamente al Señor Jesucristo, pues es obvio que no podían brindar ninguna ayuda espiritual, en este caso a Judas. Y usted dirá, no, pues Judas ya iba para donde iba, no había reversa. Yo, bueno, me reservo mucho de lo que pudiera decir con respecto a eso, pero es la actitud de estos hombres que guiaban al pueblo de Dios. ¿Qué nos importa a nosotros? Ay, a usted, mire a ver qué va a hacer, arrégleselas como pueda. Y es muy triste ver entonces muchas ocasiones ese tipo de respuestas de hombres que aparentemente son hijos de Dios, que son ancianos, pastores u obispos, no líderes, porque la palabra líder no aparece en las escrituras, pero son hombres que están puestos para ayudar al pueblo de Dios. Y uno escuchar, o uno escuchar de hermanos, ¿qué pasó? No, a ellos no les importa en lo absoluto lo que pase con mi vida espiritual. Entonces, Judas, he pecado entregando sangre inocente. Y es que a veces uno quisiera que la gente marchara como uno quiere que marchen, ¿cierto? Y uno quisiera que el camino fuera recto y que muchas veces ellos lo empujaran a uno también por ese camino. Y uno a veces quiere exigirle a los inconversos que vivan y se esfuercen como creyentes y eso no puede ser. Hasta que ellos no conozcan al Señor Jesucristo, hasta que no vengan arrepentidos de todo su corazón delante del Señor, ellos jamás podrán caminar de la forma como Dios quiere que ellos caminen. Pero sin embargo, yo me cuestionaba a mí mismo con respecto a este hombre y yo pensaba, bueno, ¿cómo ayudarlo sin cargarlo? Pues no cargarlo con una carga pesada, sino sin llevarlo en brazos siempre, sin tener que entonces cargarlo en cada momento, porque también a veces uno puede hacer daño cargando las personas, ¿cierto? Pero yo creo que el Señor Jesucristo sí lo cargaría 100 veces, o 1000 veces, o 10.000. Y yo me preguntaba, yo decía, bueno, ¿hasta qué punto en mi corazón puede llegar a haber una actitud farisaica? ¿O hasta qué punto en mi corazón puede haber simplemente una religión vana, ¿cierto? Porque eso puede pasar con las actitudes de nosotros y de nuestro corazón. A veces, y hablo para este lado, podemos ser tan duros con los demás y tan blandos con nosotros mismos que no estamos haciendo realmente nada. Somos duros para con otros. Y en cierto sentido, pues decimos, ¿qué nos importa? ¿Qué me importa? ¿Se metió allá? Pues que se salga de allá solo. Se metió allá, cayó, pues que se salga de allá sola. A mí qué me importa lo que le pasó o no le pasó o lo que hizo, pues asuma las consecuencias de su pecado, sea responsable. Pero el Señor nos ha puesto a nosotros como creyentes para ayudar a las personas, para guiarlas al Señor Jesucristo. Yo les pregunto a ustedes, ustedes se podrían preguntar también, ¿no hemos pensado así en muchas ocasiones con respecto a diferentes situaciones? Y uno llega a decir, pues, ¿qué nos importa? Sálgase como pueda, es su problema, es su decisión, son sus cosas, pero realmente no es lo que uno ve en la palabra de Dios con respecto al Señor Jesucristo. Esa mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, no dice que presuntamente fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, la escritura dice que fue
sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la traen a él para que él emita un juicio. Y así estos hombres tener algo de que acusar al Señor Jesucristo. Y él les dice, bueno, conociendo los corazones de todos los que estaban ahí, más pecadores tal vez que la misma mujer que habían traído, les dice, bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra. Dice la escritura que ellos acusados por su conciencia, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron. Y el Señor que dice, venga, que ahora sí yo sí la apedreo a usted porque yo soy el único que tiene la autoridad. Ninguno te condenó, yo tampoco. Pero le dice algo importante, vete y no peques más. Mire la actitud del Señor tan diferente a la actitud de los fariseos con respecto a la necesidad de una persona. Porque esta persona podía haberse llamado Judas o Jacobo o Mateo o Juan o Pedro o Felipe o cualquier otra persona y la respuesta hubiera sido similar. Tan duros de corazón para con los demás y tan blandos para con ellos mismos. Y bueno, uno se pregunta, ¿cómo entonces uno debe actuar frente a ciertas situaciones? Porque digamos, el hermano Ramón, que se le presente una situación parecida y él va a actuar, creo yo, conforme a la sabiduría que el Señor le da en su palabra. Pero eso no quiere decir que no va a recibir críticas de los demás, que no va a ser juzgado por otras personas, que no le van a decir, pero es que esto sí es mucho, bueno, todas las palabras que puedan llegar a existir para acusar a la persona por tomar decisiones que por la palabra de Dios él ve correctas. Entonces dirán, no, ese hombre es muy bruto, no es espiritual, no es sabio, no es esto, no es aquello, no es lo otro. Pero si uno puede tomar decisiones delante de Dios por la palabra de Dios, eso va a ser muy, muy importante. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Una completa indiferencia frente a la necesidad de una persona, en este caso Judas, que no fue a la persona que debía haber ido, que no fue al Señor Jesucristo, pero fue a los fariseos pensando él que tal vez iba a recibir algo de parte de ellos, pero no les importaba absolutamente nada lo que pasara con Judas. ¿Le importa a usted? ¿Me importa a mí realmente la salud espiritual de otra persona? Llámese como se llame, sea quien sea. ¿Realmente estamos preocupados por la vida espiritual de otros o no nos importa? Yo quiero que nos preguntemos eso y es una pregunta especialmente para mí. Pero en el Evangelio de Juan capítulo 9, eso es un pasaje que a mí también me impresiona, porque es que estos hombres, estos religiosos, estos saduceos tal vez en el contexto y algunos fariseos, ellos pensaban que el hombre que era ciego de nacimiento, además de ciego, era bruto. Y no, no era así. El hombre simplemente era ciego, pero no por ser ciego, este hombre carecía de entendimiento y yo digo ahí de cierta sabiduría, porque este hombre podía sin ver entender quién era la persona que le había sanado. Pero estos hombres entonces llegan a él y comienzan a decirle, bueno, bueno, venga, dele gloria a Dios, díganos la verdad, vea, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y eso es increíble, pues para mí al menos, no sé para usted, pero él dice, bueno, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego
y ahora veo. Para mí eso es yo uso la palabra declaración, pero con tantas cosas hoy en día, esta palabra, o esta más bien esas palabras de este ciego, bueno, el que era ciego, son tremendas. Ellos dicen, el que le sanó es un pecador. Y él les dice, sí, pero la verdad yo no sé. Lo único que sé es que yo no veía antes y ahora veo, pero también le dice, bueno, y ellos le dicen, bueno, cuéntenos, ¿qué le hizo? ¿Cómo le abrió los ojos? Y él respondió, bueno, ya les dije, ¿lo quieren oír otra vez? Y yo veo algo aquí como de sarcasmo tal vez. Y él le dice, ok, ustedes también quieren hacerse sus discípulos. Y eso era una cachetada para esos hombres, pero una cachetada con un guante blanco, como se dice, así, pan, en toda la cara. Él dice, bueno, es que ustedes quieren hacerse los discípulos de él, ¿o qué? Este hombre entendía que esos hombres estaban buscando una ocasión o una oportunidad contra el Señor Jesús. Pero dice, y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo y sacan pecho, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y este hombre dice, bueno, pues es que esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Yo, yo no me imagino la piedra, la rabia que esos hombres tenían al hablar con este hombre que había sido ciego. Y dice, y otra cosa, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Venga, ustedes no son pues los líderes religiosos de la nación de Israel, los temerosos de Dios, los discípulos de Moisés. ¿Dónde está la obra de Dios entonces en sus vidas? Porque venga, si este hombre que ustedes, bueno, si este hombre que me abrió los ojos es pecador, ¿ustedes quiénes son entonces? Pero, ¿a qué voy con esto? A lo siguiente, entonces dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Y esa es una tremenda lección para estos hombres. Esta es una tremenda clase que esos hombres jamás habían podido recibir de ningún otro maestro de la ley en Israel, tal vez. Básicamente le está diciendo, bueno, si ustedes son los santos, ¿dónde está la obra de Dios en sus vidas? ¿Qué ha hecho Dios a través de ustedes? Pero este que ustedes llaman pecador ha obrado en mi vida un milagro. Me ha favorecido en ese sentido. Pero acá es donde quiero llegar. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Esa es otra actitud de fariseísmo y de religión falsa en muchos hombres que profesan conocer a Dios, porque no admiten ninguna amonestación, no admiten ninguna enseñanza y piensan y creen que lo que ellos dicen es así y con su sabiduría ellos van a morir, pero no admiten que pueden recibir enseñanza
de uno que es más humilde, de uno que a sus ojos es más bajo espiritualmente, tal vez. Y ven lo que dice, tú naciste de todo en pecado. Ah, ellos no, ellos nacieron santos. Ellos pensaban que entonces la enfermedad de ellos, como dice al comienzo del capítulo, era por el pecado de sus padres. Y les dicen, usted nació en esa condición por el pecado. Ah, y ellos no, entonces no tenían pecado. Ellos estaban bien delante de Dios. Ellos vivían en su justicia propia y no querían absolutamente recibir ninguna enseñanza, siquiera del parte del Señor Jesucristo, y menos de este hombre. Y el tiempo se me fue, pero hay mucho más que podemos pensar con respecto a esto. Hermanos, yo sí les digo una cosa, para mí es muy triste y tal vez yo lo he hecho en ocasiones y no debe ser así, pero sea quien sea el que se pare a abrir la escritura, usted tenga la decencia y la gentileza de abrir este libro, de abrir la palabra de Dios. ¿Sabe mucho? ¿Se conoce el pasaje de memoria? Lo felicito o la felicito. Pero si no venimos a este lugar para ser enseñados por la palabra de Dios y creemos que tenemos todo el conocimiento y toda la sabiduría y no creemos que no necesitamos recibir enseñanza de otros, pues espiritualmente estamos mal. Y vuelvo y les digo, el Señor me ha llevado por un camino durante casi 30 años y he visto que algunos le abren la Biblia a otro que en apariencia sabe más que ellos. Pero si se para un creyente que está comenzando en los caminos del Señor, o uno que tal vez ellos consideran que es falto de sabiduría, yo he visto esto, la Biblia cerrada y la pierna cruzada. Y muchas veces se paran y se van por allá a dar vueltas y se paran desde la distancia a escuchar. Pero yo quiero decirle una cosa, y termino con esto y me disculpan el tiempo, pero creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que ningún ser humano, ninguno de nosotros, tiene la verdad absoluta de la palabra de Dios. Nos regimos por la doctrina que claramente está expresada en este libro. Pero hermano, hermana, usted no tiene la verdad absoluta de palabra de Dios. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios, el Señor nos enseña. Sé porque recibió una instrucción de parte de la persona que compartió la palabra de Dios, o sea, porque usted abrió la palabra de Dios en ese mismo versículo y el Espíritu Santo le enseñó algo a usted personalmente en esa ocasión. Pero no creamos que sabemos más que los demás. Si usted viene teniendo la Biblia y no la abre, eso, pues para mí especialmente, muestra mucho de su condición espiritual. Usted puede saber muchísimo, 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 es muchísimo, pero debe haber algo de reverencia y de temor a la palabra de Dios. Vea, ya estoy acabando con el púlpito también. Entonces, eso es importante. Pero Mateo capítulo 23 termino con esto, dice el Señor Jesucristo, porque Él tiene mucho cuidado de su palabra. Él tiene mucho cuidado de las escrituras. Y a mí me llama la atención lo que dice ahí, y termino con esto. Dice, entonces les habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, una sillita ahí donde se sentaban para impartir la palabra de Dios con algo de autoridad.
Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿De quién está hablando él ahí? De los escribas y los fariseos. Todo lo que les digan que está escrito en la ley, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Pero con respecto a la palabra de Dios, hágame el favor y guárdela y obedézcala o hágala. Pero no hagan conforme los que dicen y no hacen. Y Lucas dice en su relato que él comenzó a hablar todas las cosas que el Señor Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. Y disculpo por pasarme del tiempo.